Hablando la temática hoy, crisis mundial en la alimentación, vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con esta temática de la cual se habla mucho y que nos va a orientar un poquito Ariel. ¿Cómo andas, Ariel? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Este es un tema que han puesto de relieve en las últimas 48 horas, nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Biden, quien ha dicho que en los Estados Unidos le avisó a la población, van a faltar alimentos, y sobre todo alimentos básicos. Pero quien hizo el llamamiento o la advertencia más dramática, diría, fue el presidente de Francia, Macron, quien dijo que el mundo entra en un momento, en un periodo de grave crisis alimentaria global. También dijo algo parecido el presidente de España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ante los diputados, quien dijo grave problemas de alimentos. Y para rematar este contexto, también la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, advirtió que hay más o menos 150 millones de personas, obviamente en los países más pobres, en grave riesgo de alimentación. ¿Qué quiere decir y esto para ir a lo concreto? Es que los alimentos, sobre todo los alimentos básicos, lo que tiene que ver con el trigo, con el maíz, con la cebada, con los aceites, lo que es la base de la alimentación y sobre todo de las poblaciones más vulnerables, se han disparado los precios, se han ido por las nubes y los precios a futuro, es decir, lo que los mercados prevén que va a pasar, son realmente muy rojos los números eso, es decir, los valores de los alimentos están subiendo drásticamente, a tal punto que en el caso de Francia, el presidente francés, que es un hombre liberal, o sea, de mercado liberal, dijo que Francia y Europa tienen que prepararse para una drástica regulación del sistema de alimentos, habló de nacionalizar productos, de hacer nacional la política de alimentación, hacerla soberana, es decir, habló de soberanía, algo que en las palabras de los liberales y los neoliberales es un sacrilegio, hablar de soberanía, del Estado interviniendo en las políticas públicas. Normalmente dicen, el mercado tiene que regular todo, pero la situación en realidad es muy alarmante. Por lo pronto, los países más vulnerables, que son los del norte de África, Medio Oriente, concretamente Egipto, los precios de la harina, que es la base de la alimentación, están por las nubes, están hablando de grave crisis de cómo van a comprar esos alimentos, esas poblaciones tan vulnerables. Pero también en Europa, porque usted recuerde que no todos los europeos son ricos, ni todos los norteamericanos son multimillonarios. El 12% de la población norteamericana, unos 40 millones de personas, dependen de las subvenciones que les da el Estado para comer. Y el dinero no alcanza. Efectivamente, cuando uno ve los valores de los alimentos, se están yendo por las nubes, los depósitos y las reservas de alimentos en todos los países han decaído muchísimo. Y acá, para ir a lo concreto, todos estos gobernantes que le acabo de mencionar le echan la culpa a Putin y la guerra con Ucrania. Esta guerra, recordémoslo, empezó hace un mes y este problema viene desde hace muchísimo tiempo, los alimentos están subiendo muchísimo, hay muchísimas razones que llevan a esto, entre otras cosas, sequías muy graves en Brasil, sequía muy grave en los Estados Unidos, en Australia, inundaciones en China. En fin, y además, obviamente, el problema allí en Ucrania, porque Ucrania, lo hemos dicho, es el gran granero de Europa y la zona del Mediterráneo, allí de los países del norte de África, consumen alimentos o granos venidos como digo, de esa región. Entonces, se ha combinado una serie de factores que están conduciendo a que los líderes del mundo están hablando de crisis alimentaria. Y para ir a lo breve, cuando hablan de crisis alimentaria, están hablando de hambrunas. Y cuando hablan de hambrunas, y sobre todo en países ya le digo, del norte de África, quiere decir que van a haber revueltas, porque desde la época de la Revolución Francesa hasta ahora, las grandes revueltas o revoluciones se han dado en torno al precio de los alimentos. Y si hay revueltas en el norte de África, hay más inmigrantes, más migrantes que van a pretender llegar a Europa. En fin, hay un cóctel allí de problemas que se están sumando, que se están adicionando y que hace que estas personas insistan en que el problema es Rusia, que Putin tiene la culpa de todo. Hoy
Antes era la pandemia resolvía todos los problemas. Hace 2 años decíamos el capitalismo está en grave crisis financiera, económica, comercial, vino la pandemia, la culpa es toda de la pandemia. Ahora que pasó la pandemia, la culpa es toda de Rusia y toda de Putin. Obviamente que tiene responsabilidad, de eso no cabe la menor duda, pero pareciera que el sistema en sí mismo tiene otros graves problemas. Ariel, bueno, ya estás dando pistas en torno a que esto no es un problema de este último mes y algunos días de lo que es el conflicto ruso-ucraniano, sino que se viene arrastrando desde hace algún tiempo a esta parte. Y no solamente tiene que ver con una crisis específicamente en la alimentación, sino un poco más amplio es el tema, lo que se desprende de tus palabras, ¿no? Exactamente. En primer lugar, esta crisis, como decía, no empezó ahora. Ya por lo menos desde el 2008, es decir, estamos hablando de 14, 15 años atrás, recordará usted, en aquel momento gran colapso financiero mundial. Los estados, los gobiernos, los países no se han recuperado de esa crisis, lo tapan con dinero, emitiendo dinero. Bueno, usted me dirá, son los dueños de la máquina del dólar, la máquina del euro y con eso pueden taparlo, cosa que no pueden hacer otros países, no pueden hacer los países latinoamericanos, emitir y emitir sin fin. En el caso de estos países, Estados Unidos y Europa, están endeudados más o menos un 120% de su Producto Bruto Interno. En el caso de Argentina no llega al 15%, imagínense, en el caso de México no llega al 15%, en el caso de Rusia más o menos es lo mismo. Entonces, esta gente puede ir pedaleando para adelante el problema. Lo cierto es que en los últimos meses y antes de la invasión de Rusia, ya había gravísimos problemas, huelgas de pescadores en Europa, de camioneros, increíble lo que ha pasado a nivel mundial en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa mismo. Hoy se han cortado las cadenas de suministro porque los camioneros no pueden pagar el costo del aumento de combustible. Hay paro hasta de taxistas. Todos los sectores industriales importantes están muy gravemente parados en esta realidad. Hay problemas en los agricultores, los productores de leche, los productores de grano, desde hace meses. Entonces ahora tratan de tapar con echarle la culpa a Rusia y las personas uno a veces lo ve y dice será de ellos. En realidad no, hay un problema intrínseco propio del sistema que no se resuelve, ¿no? Este es el fondo de la cosa. Bien, Ariel, abordamos esta temática y otras tan importantes, como siempre lo hacemos cada viernes, y siguiendo atentamente este conflicto ruso-ucraniano que sigue con sus derivaciones, así que en la medida de lo posible estamos actualizando el tema. Gracias, Ariel. Un saludo.